Seguramente alguna vez en tu vida te has enamorado ciegamente. Es un sentimiento muy lindo. Eso sentía por mi novio, Samuel. Nos conocimos en mi primer día de trabajo. Yo era la nueva y él y varios chicos más comenzaron a cortejarme. Pero me incliné más por Samuel porque él era mi tipo ideal. Era alto, delgado, con unas facciones muy lindas y el trato que me daba era excepcional. Con el tiempo comenzamos a salir a tomar algo, a bailar, al parque, ya saben, todo lo que conlleva las primeras citas para conocer a alguien. Y fue hasta el mes en donde él me pidió que fuera su novia. Yo claro que acepté, estaba enamorada desde los primeros días en que lo vi. Así comenzamos nuestro noviazgo, y él no cambió. Era el mismo, detallista, cariñoso y atento. Cada fin de semana que descansábamos era única y exclusivamente para vernos y estar juntos. Cuando llevaba 6 meses de relación comencé a contarle a mi hermana sobre Samuel. Mi hermana y yo perdimos a nuestra madre hace más de 10 años, y nuestro papá nos abandonó desde que éramos niñas prácticamente. Solo nos teníamos a nosotros dos. Solo nosotras dos vivíamos en la casa que nos heredó mamá. Es por esta razón que yo no tenía familia cercana, por así decirlo. Solo a ella, solo mi hermana, a la cual le tenía una confianza enorme. Ella me dijo que tuviera cuidado, que muchos hombres eran malos, que solo te querían utilizar nada más, pero yo le dije que Samuel no era así. Él no podía ser así porque me lo demostraba cada día. Ella creyó mis palabras y se puso muy feliz por mí. Pasaron los meses, y hasta que cumplimos 1 año de relación decidí formalizar nuestra relación. Esto significaba que quise llevarlo por primera vez a mi casa, presentárselo a mi hermana y que él pudiera quedarse conmigo los días que nos viéramos. Así que un fin de semana lo llevé. Ahí estaba mi hermana y pues se lo presenté. Ellos se saludaron dándose un beso en la mejilla y comenzamos a platicar los tres. Juntos también comimos. Después de esa primera cita en mi casa, ahora cada fin de semana se quedaba conmigo. Poco a poco pude ver cómo mi hermana y él comenzaban a llevarse bien. Primero platicaban mucho, después pasaron al contacto físico. Pero yo no le veía nada raro, lo veía como un juego nada más. Con el paso de las semanas ellos se volvieron como mejores amigos. Mi hermana cada día me preguntaba que cuándo iba a volver a venir. Según esto, porque le caía muy bien y lo veía como un primo. Esto a mí me gustaba mucho. Era lindo saber que tu familia quiere a tu pareja. Y yo jamás desconfié de ellos. Yo me podía ir por 20 o 30 minutos y los dejaba solos. Regresaba y todo estaba en orden. Solo los veía jugar o platicar. Así pasaron 5 meses. Y una ocasión en el trabajo a mí me pidieron doblar turno, en la noche, porque un compañero se reportó enfermo. Yo acepté, y 1 hora antes de que saliéramos le dije esto a mi novio para que no me esperara, pues me iba a quedar. Él me dijo que estaba bien, que me cuidara y que no me durmiera. Cuando llegó la hora de salir yo me quedé y mi novio se fue. Sin embargo, a las 11 de la noche el muchacho que se reportó enfermo llegó al trabajo diciendo que no quería perder su día por una simple gripa. Así que me dijeron que podía irme y que me debían 1 hora. Pensé en llamar a Samuel para que me recogiera en su carro, sin embargo, no quise molestarlo. Así que pedí un taxi en una aplicación. Cuando estaba a punto de llegar a la casa, pude ver el carro de Samuel en mi entrada. Se me hizo bastante raro. Pensé que me estaba esperando adentro del auto. Pero no, porque no sabía que iba a salir. Cuando me bajé del taxi pude ver su carro vacío. Esto se me hizo extraño, pero aún así no desconfié. Al abrir la puerta de mi casa y entrar, pude escuchar gemidos.
y dos voces. Las voces provenían de mi propio cuarto. Yo comencé a temblar por el nerviosismo. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte, y más porque aquella voz y aquellos quejidos que logré escuchar eran de mi hermana. Y cuando habló aquel hombre, la reconocí rápidamente. Era la voz de Samuel. Yo no pude hacer nada. Me quedé por unos minutos escuchando todo lo que hacían en mi propio cuarto. Llorando silenciosamente me senté en el patio a escuchar, pero la ira me cegó y abrí la puerta. Encontré a mi novio haciéndolo con mi hermana en mi propia cama. Cuando abrí, ambos se quedaron sorprendidos. Se podía ver las caras de asombro de cada uno. Yo no pude resistir ver todo esto y mejor me di media vuelta para salirme. Caminé llorando mientras Samuel me decía atrás de mí, desnudo aún, que no era lo que estaba pensando. Yo no le dije nada y no me siguió hasta la calle porque lo iban a ver. Esa noche me quedé en un motel de paso. Esa noche no pude dormir, solo estuve llorando. Mi propia hermana, a la que le conté que estaba locamente enamorada de ese hombre, me traicionó, al igual que él. Un mes no regresé a casa y me salí de trabajar para no ver a Samuel. Trabajé en otro lado donde me daban un espacio para dormir. Para no hacer el cuento largo, Samuel me buscó al igual que mi hermana. Ambos me pidieron perdón. Samuel diciéndome que me amaba locamente y que quería estar junto conmigo. Y por otra parte mi hermana me decía que me quería, que la perdonara y que simplemente fue una sola ocasión y que se arrepentía. Yo terminé perdonándolos. Nuevamente regresé a la casa, pero ya no era lo mismo. Cada que veía a Samuel, aquel recuerdo me invadía y me llenaba de ira, al igual que a mi hermana. Pero yo no quería terminar con él porque no me quería ver tonta. En realidad solo volví con él porque quería verlo sufrir. Una tarde llegué con un brujo muy bueno según las referencias. Le dije que le pagaría lo que fuera, pero que quería que les hiciera brujería a mi hermana y a mi novio. Me cobró 5,000 pesos y me pidió una prenda de ropa de cada uno, un mechón de cabello y fotografías. Todo eso se lo llevé. El brujo me dijo que les haría un entierro, que esta brujería sería muy fuerte y si estaba segura. Pero también me dijo que si quería que mi hermana perdiera al bebé que estaba a punto de nacer por esa aventura con Samuel. Me dijo que ya lo venían haciendo desde hace meses, que esa vez que los descubrí no era la primera vez que lo habían hecho. Desde ese momento, aquel poco amor que aún me quedaba por ellos se convirtió en odio, en resentimiento. Le dije al brujo que no, que mejor no quería hacer nada en ese momento, que quería pensar bien las cosas y esperarme. La noticia del embarazo se hizo presente en esos meses. Mi hermana no quería decirme nada de quién era el padre, pero yo sabía perfectamente quién era. Esperé 9 meses para hacer la brujería. Cuando nació el niño, le tomé una foto, tomé unos pocos de cabellos de él y una prenda. Se lo llevé al brujo y le dije que a los 3 les hiciera un entierro. Me cobró 5,000 pesos más y por puro odio lo pagué. Al día siguiente me dio 3 sacos de tela y me dijo que los fuera a enterrar al panteón, a un lado de una tumba. Eso hice. Yo regresé a casa después de eso, pero no pasó nada. Con las semanas pensé que el brujo me había estafado porque no veía ningún cambio en esto. Sin embargo, a los 2 meses comenzó todo. Pero no solo fueron ellos. Una madrugada en la que dormía comencé a escuchar cómo un hombre lloraba en la habitación de mi hermana.
pero no lloraba despacito. Era un llanto fuerte, escalofriante, llanto que al parecer a ella la despertó. Escuché un grito y después un golpe muy fuerte y seco, como si alguien se hubiera caído. Pensé que se habían metido a robar, pero ella me contó que mientras estaba dormida, sintió como un hombre se acostó en su cama y comenzó a llorar muy fuerte. La despertó el sonido y un escalofrío, y cuando abrió los ojos, pudo ver a alguien mirándola desde los pies de la cama, para después sentir cómo algo la jalaba hacia afuera de la cama y la azotaba contra la pared. Eso fue el golpe que escuché. Esta entidad comenzó a vivir con nosotros. Habían noches que en el cuarto de mi hermana podía escucharse que alguien caminaba por su habitación. Ella se despertaba por estos ruidos y podía ver una figura siempre viéndola desde un rincón. Ella describe a esta cosa como un hombre muy alto, sin forma y más negro que la oscuridad. Por otra parte, a Samuel le pasaba prácticamente lo mismo. Este hombre los estaba siguiendo. Y no solo eran sustos, comenzaron con agresiones físicas. A mi hermana esas noches decía que en sus sueños este hombre la agarraba a golpes, y donde le daba, así amanecía, con esa zona morada. Con las semanas mi hermana tenía ya todo el cuerpo morado, como si la hubieran arrollado, como si la hubieran golpeado, y Samuel estaba igual. Ambos comenzaron a sentirse cansados y se les notaba. Yo casi ya no veía a Samuel, pero a mi hermana sí. Y pude notar que comenzó a verse acabada. Ella ya no dormía. Comenzó a dejar de comer porque, según ella, comenzó a escuchar voces que le ordenaban que no comiera, que no bebiera agua o si no se iban a llevar a su bebé. Ella comenzó a adelgazar mucho por obvias razones. A Samuel dejé de verlo, pero sé que comenzó a enfermarse cada día más y más fuerte. Decía que le dolía todo el cuerpo y en ocasiones vomitaba sangre sin ninguna explicación, según los doctores, porque su cuerpo estaba perfecto. Mi hermana esos 2 meses estaba fatal, estaba irreconocible. Pasó de pesar 60 kilos a 39. Parecía un esqueleto andante por la casa y me daba miedo porque comenzó a perder el cabello. Ese cabello castaño y largo que tanto cuidaba comenzó a pudrirse y caérsele a mechones. Con los meses ella estaba casi pelona, delgada, muy delgada y loca, pues casi se la pasaba peleando con esas voces que escuchaba y haciendo lo que esas cosas le decían. Una ocasión, después de llegar del trabajo, la encontré arrancándole las uñas a su bebé, porque las voces se lo ordenaron, y así evitaba que se la llevaran. Esa noche me fue difícil encontrar a la niña sin ninguna sola uña de las manos ni de los pies. Sus dedos estaban sangrando y sus uñas estaban tiradas. Pero yo no decía nada. Sabía por qué era, y esa era mi venganza. Todo el tiempo le dije a mi hermana que ella estaba en lo correcto, y que yo apoyaba todo lo que hacía. Al paso de un año mi hermana quedó casi en cama, pues ahora pesaba como 30 kilos, y si antes parecía un muerto andante, ahora estaba peor. Solo tenía energías para alimentar a su bebé y comer un poco para después acostarse porque estaba muy cansada. Sobre la bebé, mi hermana, en ese año, no dejó que le crecieran las uñas, pues cada que le crecían, ella se las arrancaba. Pero ahora no le pedían las voces uñas de la niña, sino que de ella también. Y una madrugada me despertaron sus gritos. Cuando abrí su cuarto la encontré con una navaja y unas pinzas quitándose las uñas de los pies. La de las manos ya se las había quitado,
Yo la dejé, cerré su cuarto y me acosté a dormir. Con el paso del tiempo todo comenzó a tornarse cada vez más perturbador. Mi hermana comenzó a destrozarle los dedos a la niña. Le llegó a quebrar 2 deditos de la mano. Ella se los hizo hacia atrás hasta romperlos. Se estaba volviendo loca. Ahora tenía miedo de que ella entrara a mi cuarto y me hiciera algo. Pasó otro mes y ella comenzó a mejorar un poco. Yo la verdad sentía un poco de satisfacción verle cómo sufría con la brujería que yo le había hecho. Brujería que era mortal, pero más de sufrimiento. Poco después mi hermana cayó enferma. Al igual que Samuel, comenzó a vomitar sangre cada noche. Ahora con la sombra que la espantaba, las pesadillas, las voces y esta enfermedad se le hacía difícil descansar. Mi hermana, con las pocas fuerzas que tenía, iba al hospital y seguía su tratamiento. Cuando ya la vi muy mal fue cuando una noche me despertó llorando y me dijo que comenzó a escuchar que esas voces querían que llevara a su hija hasta la azotea y la dejara tirar, porque si no lo hacía se iban a llevar a las 2. Ella me dijo desesperada que ya no aguantaba más, que ella ya se quería suicidar, porque ya no quería seguir escuchando esas voces y no quería hacerle más daño a la niña. Esa noche yo me quedé en su cuarto vigilándola para que no hiciera alguna tontería. Mientras estaba viéndolas, pensé muy bien las cosas. Pude ver a mi hermana acostada, hecha un saco de huesos, sin cabello, ojerosa, con la piel pegada a los huesos, sin uñas, temblando del miedo y del terror que las sombras y las voces le hacían sentir. También vi a la niña, indefensa, con sus dedos en mal estado y sin uñas, con rasguños en la cara. Pensé que esa niña no tenía la culpa de nada y también pensé que por un hombre yo no iba a matar a mi hermana. Sabía que le quedaba poco tiempo, así que cuando amaneció fui por el brujo. Le expliqué y me dijo que si quería que se terminara todo, que fuera al cementerio donde enterré todo y le pidiera disculpas al difunto que envié para que la molestara. Hice lo que me dijo, pero no terminó. Él me explicó que tenía que hacerles una limpia a las 2. Yo pagué por esa limpia, y lo que vi me dejó sin palabras. Esto que contaré no duró un día, sino varias semanas. Pero solo contaré lo más importante. Comenzaron limpiándola con hierbas para después golpearla con hierbas pero prendidas con fuego. Esto fueron los primeros días. Después la sentaban y enfrente de ella pusieron un copal, y de ahí salía humo que ella tenía que absorber por la boca. Después de eso ella comenzó a vomitar cabellos, mechones y mechones de cabello. No sé cómo cabía todo ese cabello en su estómago. Ni yo lo podía creer. Ella estuvo vomitando cabellos durante varios días, para después comenzar a vomitar agua que le daba el brujo, pero era limpia. Sin embargo, cuando salía del cuerpo de mi hermana, salía con insectos. Vomitaba cochinillas, lombrices, arañas y a veces vomitaba gusanos de esos que crecen donde hay basura. Una ocasión vomitó una araña gigante. Parecía hasta tarántula, pero esta ya estaba muerta. Ella estaba muy mal. Obvio que no eran muchos insectos, pero en cada vomitada eran 2 o 3. Pero ahí estaban, muertos. El brujo le explicaba a mi hermana que eso era toda la brujería que tenía, que así se expulsa del cuerpo del infectado. Ella le preguntaba que quién podía haberle hecho eso, pero el brujo no me delataba. Le inventaba cualquier cosa. Después de esas asquerosas limpias, ella comenzó a mejorar,
Pensarán que las voces era algún tipo de esquizofrenia, pero no. Las voces desaparecieron al igual que las sombras y aquella alma en pena que la molestaba. Sobre Samuel, lo último que supe fue que le pasó casi lo mismo que a mi hermana, solo que la familia de Samuel lo llevaron con una bruja y lo ayudó. Pasaron 2 años y mi hermana retomó su vida normal. Ella me pidió disculpas nuevamente por lo que había hecho, y con el paso del tiempo, la verdad se me fue revelada. Me dijo que el padre de su hija era Samuel. Esta verdad ya lo sabía. Y bueno, ahora ellos viven juntos, viven solos, lejos de mí, porque mi hermana se fue con él para criar a su hija, juntos. Yo la verdad ya no siento feo, ya no me importa. Lo importante es que ambos estén bien. Sé que lo que hice fue algo malvado, pero ellos también hicieron algo decepcionante para mí. Me enoja que ella sabía que yo estaba enamorada y aún así no le importó. ¿Ustedes qué hubieran hecho? En fin, solo quise compartir con ustedes mi historia con la brujería. Que sepan que existe. Gracias por su atención. Hoy escribo esto porque he visto en muchos comentarios de videos de brujería que muchos quieren el contacto del brujo o hacer simplemente lo mismo. Y yo les recomiendo que por favor, por lo que más quieran se alejen de esas energías, de la brujería, pues la venganza en este aspecto puede ser mortal tanto para la otra persona como para ti. Hoy yo estoy viva de puro milagro. Pero regresemos en el tiempo. Hace 2 años mi suegra comenzó a tratarme mal, según ella porque yo no le convenía a mi esposo. Pero solo era pura envidia, porque mi esposo me ponía como prioridad arriba de ella. Era tanto su enojo que me hizo la vida imposible durante muchos años. Los últimos años fueron muy feos porque envenenó la cabeza de mi esposo e hizo que se separara de mí. Una noche, en el último día, mi esposo llegó del trabajo a las 10. Llegó muy agresivo y me dijo que me fuera, que juntara mis cosas y me largara. Yo no entendía y le pedí una explicación, sin embargo, solo me dijo en repetidas ocasiones que jamás le volviera a faltar el respeto a su mamá y que jamás le pusiera una mano. Yo ese día ni siquiera salí de mi cuarto. No sabía de qué hablaba hasta que la señora llegó. Ella comenzó a decir: «Sí, hijo, ya corre a esa malagradecida, que se largue. A mí hoy en la tarde me pegó y me dijo de cosas. Me pateó cuando me caí. Cosa que jamás hice. Como les repito, ese día no salí para nada de mi cuarto. Yo al ver todo este show que armó mi suegra, me armé de valor y no le dije nada. Ya estaba harta de ellos dos. Y agarré mis cosas y me fui. Pero antes de cruzar la puerta, mi marido me metió un golpe muy fuerte en la cabeza con su puño y yo me caí. Cuando miré hacia atrás para ver qué era lo que estaba sucediendo, él me cerró la puerta. Yo la verdad me quedé con mucho coraje. Coraje que no logré olvidar con los meses. Yo quería venganza. Venganza contra él y contra la señora. Así que una tarde, ya decidida, decidí buscar ayuda para que les hicieran sufrir por las humillaciones que con el tiempo me hicieron. Fui con un palero que trabaja con muertos. Él me pidió una cantidad de dinero entendible. Y antes de desatar la brujería, me dijo que si estaba segura de lo que iba a hacer. No estoy segura. Además de que su relación como madre e hijo se fracture.
También quiero que se queden sin trabajo, sin dinero, sin comida, que sentimentalmente se sientan un infierno, que no puedan dormir, que les duela todo y todas las enfermedades les caigan a estas dos personas. Enfermedades que los hagan sufrir, que vomiten todo tipo de cosas y que no encuentren la paz en ningún lado. Eso fue lo que le dije al palero antes de desatar a los dos muertos. Más o menos me mantuve al tanto porque mi ex esposo me hablaba cuando tenía problemas. Todo esto no fue de la noche a la mañana. Tuvo que pasar un año entero para que comenzaran a sufrir de verdad. Mi ex esposo me comentaba que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero él perdió su trabajo de la nada. Y su mamá también lo hizo. El papá, quien mantenía la casa en ese tiempo, los dejó a ambos por una mujer que conoció. Mi ex-suegra, después de que se enterara de su infidelidad, entró en una depresión donde no comía casi nada. Mi ex comenzó a tener problemas financieros porque en ningún lado lo contrataban. Él no entendía por qué su perfil era un perfil excepcional. Poco a poco comenzó a desatarse el infierno en su familia. En ellos dos, pues con los meses, solo se la llevaban pelea tras pelea. Llegó hasta tal punto en donde él me marcaba para que yo le diera consejos y me decía que odiaba con todo su ser a su mamá, que ya estaba harto de ella, que los problemas financieros ya eran muy grandes, pues ya no tenían ni para comer. El sueño también se volvió un gran problema, ya que no podían dormir tan solo en pensar en el dinero y trabajo que no tenían. Así pasó un año y medio, y una madrugada él me despertó. Me llamó por teléfono para despedirse, pues ya tenía la decisión de quitarse la vida con una soga en su patio. Al final le dije que no pasaba nada, que solo eran problemas que pasarían. Después de esa noche, no me volvió a marcar. Hasta logré pensar que se había quitado la vida, pero no. 4 meses después me marcó para decirme que un curandero les leyó las cartas y decían que alguien muy cercana les estaba haciendo brujería. Eso sucedió hace 3 meses. Ellos sospechaban de alguna tía que no veían. Y desde esa noche ya no me volvió a marcar, hasta que pasaron otros meses más. Él me llamó y me dijo que estaba mejorando todo, que su tía había mandado a hacer brujería, pero ya con las limpias y con todo lo que hizo, comenzaron a limpiar toda esa energía maligna. Al final lo que dijo también fue que quien los ayudó le dio 2 opciones: perdonar a esa persona que les hizo brujería o regresar todo el mal que había en ellos. Él me dijo que la decisión la tomó su mamá y él no escuchó. Después de esa plática, yo ya no hablé con él. Él ya no me interesaba, pero me dio mucho gusto verlo sufriendo y desesperado. Poco a poco me fui olvidando de él y olvidé esas últimas palabras. Verán, yo soy una contadora. Ganaba a la semana 4,000 pesos y en ocasiones hasta más. Digamos que me iba muy bien. Tenía estabilidad emocional, estabilidad financiera y excelente salud. Pero mientras pasaban los meses, comencé a sentirme mal. Al principio dejé de sentirme con energía. Ahora despertaba como si no hubiera dormido. Seguro han sentido eso 1 o 2 veces, pero a mí me sucedía a diario. Conforme fue pasando el tiempo, esto comenzó a perjudicarme en mi trabajo. Ya saben, bajé de rendimiento, tanto que me quedaba dormida en el despacho. En varias ocasiones me cacharon y eso hizo que me despidieran. Al buscar otro trabajo,
no me lo daban. Intenté una y otra vez y no me lo daban. Comencé a desesperarme. También comencé a tener sueños y pesadillas donde dos hombres con aspecto aterrador comenzaban a vigilarme al frente de mi cama. Pero después ya no fueron sueños. Comencé a sentirlos en mi cuarto y después, una noche los vi. Yo vivo sola y al llegar la noche por ahí de las 12 me acosté. Pero sin ningún sentido mi celular sonó como alarma a las 3 de la mañana. Jamás he puesto esta alarma, pero, en fin, quizá fue una equivocación que hice. Al despertarme y abrir los ojos, pude ver en la oscuridad de mi cuarto a dos hombres mirándome al frente de mi cama. Uno de ellos me dijo que venía por mí. Yo lo que hice fue gritar y taparme con las cobijas como una niña chiquita. Así tapada con las cobijas me paré y prendí la luz. Al mirar de nuevo mi cuarto, estos entes ya no estaban, pero no pude dormir. Conforme pasaban las noches, comencé a verlos en ese mismo punto. Sin embargo, después ya no fue solamente en la noche. Una tardecita, mientras estaba cocinando, olvidé todo lo que estaba viviendo. Hasta estaba cantando felizmente, pero cuando volteé a la puerta de mi cuarto, pude ver por el pasillo cómo pasó caminando uno de estos hombres. Ahora sí lo pude ver a plena luz del día. Era alto, muy alto, moreno, con una vestimenta antigua, desgastada y muy sucia. Cuando lo vi salté y manoteé del susto, y al hacer esto, golpeé con mi mano el aceite que estaba hirviendo y me lo vertí todo en el cuerpo. Me quedaron llagas en mi estómago, en mi pecho y en mis piernas. Con los meses todo fue empeorando. No encontraba trabajo y mis ahorros poco a poco se estaban yendo. Y para acabarla de amolar, aparte de tener sueño y estar cansada todo el día, comencé a sentirme muy mal. Los dolores de estómago y de cabeza no me dejaban hacer nada. También comencé a tener fiebre. Y cuando iba al médico me hicieron estudios, sin embargo, decían que yo estaba muy bien, que no tenía nada malo. Yo obviamente no me sentía así. Una madrugada me dormí con ese dolor en el estómago. Pero una voz me despertó. Levántate. Fue una voz horrenda. Pensé haberla soñado, pero cuando desperté, alguien al lado de mí se comenzó a reír. Cuando terminó de reírse, a mí se me vinieron unas náuseas muy feas, así que corrí al baño y cuando vomité, no fue comida. Vomité gusanos. Gusanos verdes aún moviéndose en la taza del baño. Pero no fueron poquitos. Fueron muchos. Al terminar me enjuagué la boca porque me quedaron unos cuantos en la garganta y en los cachetes. Podía sentir cómo se movían en mi cuerpo. Esa noche salí llorando del baño pidiendo que parara todo esto, pero solamente empeoró. A la mañana siguiente, al despertar por ahí de las 12, otra vez un dolor muy fuerte en mi estómago comenzó a molestarme. Se sentía como un bebé dentro me estuviera pateando. Yo nuevamente me levanté al baño y al llegar, otra vez vomité gusanos y entre ellos pude ver que también devolví un pequeño caracol que se movía. Yo me espanté, así que fui al doctor porque pensé que me estaba pudriendo por dentro. Le conté lo que me estaba pasando y él me hizo un ultrasonido y nuevamente análisis. Análisis en donde no salía nada. Salía completamente limpia.
Hasta el doctor me dijo que si yo no estaba alucinando, pero obviamente no. Con el paso de las semanas me dejó de suceder esto de vomitar y ver a esas personas rondar en mi casa. Sin embargo, mis ahorros ya se habían acabado y poco a poco comencé a no tener nada para comer. Yo le pedí a mis familiares que me prestaran. Anteriormente lo hacían, pero ahora todos me negaban su ayuda. Llegó un día en donde literalmente no tenía nada para comer. Así me dormí, con el estómago vacío, llorando. También todos estos meses estuve mandando solicitudes, dejándolas y rogando porque me dieran trabajo, pero nadie me lo daba. Con todo esto comencé a deprimirme. Me sentía de la fregada y solo comencé a dormir la mayoría del tiempo para no sentir hambre. Pero yo no quise morir de esta manera, así que comencé a preparar postres baratos para vender en la calle. Los primeros que hice fueron un pay de limón. Un pay que terminé en la noche, lo refrigeré, me dormí y al día siguiente desperté para salir a vender temprano. Pero al momento de abrir mi refrigerador, encontré mi pay repleto de moscas verdes. Moscas que no tenían por qué estar ahí ni tampoco tenían que estar vivas. Algunas estaban muertas y congeladas, pero la mayoría salieron cuando yo abrí la puerta. Cuando quité todas las moscas y recorté la parte de arriba, pude ver que el pay estaba hasta con hongos, como si ya llevara mucho tiempo ahí. Pero yo no me rendí y hice otro. Ese mismo sí salió bien y se me vendió muy bien. Tuve para comer ese día, después de que 2 días me alimentara con tortillas duras en aceite. Cuando pensé que todo estaba mejorando, las noches se volvieron extensas. Pues como ya lo dije, yo vivo sola, y en las madrugadas se comenzaron a escuchar pasos, como si estuvieran subiendo las escaleras. La primera noche así lo escuché. Pensé que se habían metido a hacerme algo porque esos pasos se detuvieron afuera de mi cuarto. Pude ver los pies descalzos de esa persona por la parte de abajo de la puerta. Pensé que era un ratero, así que solo me quedé viendo a qué hora entraba para atacarme. Pero lo que hizo aquella persona que estaba atrás de la puerta, fue comenzar a llorar. Era un llanto tan desgarrador que me heló la sangre. Yo comencé a maldecirlo, y cuando aquel ente se cayó, hubo un silencio incómodo. Cuando me iba a parar a encender la luz, este ser atravesó la puerta dejándome ver su cara esquelética. Yo de la impresión me desmayé. Desperté 15 minutos después, cuando ya no había nada. Pero desperté en el patio, afuera, tirada en la tierra. Esa noche fue la peor de todas. Con todo esto, con las semanas comencé a adelgazar. Y eso que sí comía bien. Los postres me dejaban para comer y para reinvertir. Pasó así de no poder dormir, no poder descansar, y en ocasiones vomitando insectos, un año entero. Los doctores jamás me dieron alguna respuesta. Sin embargo, cuando contacté de nuevo al brujo y le conté todo, él me dijo que estaba cargando con lo que yo había hecho. La brujería se regresa, y eso hicieron conmigo. El brujo llamó de regreso a sus muertos, a esos que veía por las noches, a los que me hacían la vida imposible. No sé qué tanto hizo que yo pude dormir ya tranquila,
Después ya no se me aparecieron. Sin embargo, seguí vomitando animales. La noche más asquerosa fue esta. Me desperté por la madrugada con un gran dolor en la panza. Y cuando fui a vomitar al baño, comencé a sentir algo grande que estaba obstruyendo mi garganta. Hasta se me fue el aire. Y comencé a sentir cómo poco a poco salía algo grande y resbaloso. Cuando comenzó a salir por mi boca, comencé a saborear ese sabor tan asqueroso. Cuando salió de mí, pude ver que cayó a la taza del baño un sapo medio muerto. Desde aquí ya no me quiero alargar más, pero el palero con el que fui comenzó a hacerme limpias, protecciones y bastantes cosas que no me cobró porque me dijo que ya había pagado. Con sufrimiento, pude ver en cada visita cómo se mofaba de mí, de mi apariencia y de lo que yo vomitaba. Él muy tranquilo me decía que era normal en ese tipo de brujerías vomitar animales muertos o vivos. También me dijo que era normal morir, pero que a mí me faltaba mucho todavía, porque era el principio de mi sufrimiento. Llegaste a tiempo, siempre me decía mientras se reía a carcajadas. Estuve con él 6 meses casi del diario. Me hizo limpias, velaciones, rompimientos, hasta que poco a poco fui mejorando. La verdad me costó mucho trabajo, mucha paciencia estar mejor. Sin embargo, ahorita que ya estoy bien, me quedo con algo. La brujería existe. La brujería es un arma que jamás debes utilizar. Solo sigue tu camino y deja que ellos lo hagan también. Comunidad, en serio, jamás hagan brujería. Esta fue mi experiencia y espero que entiendan. Aunque, como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. Mi nombre es Mireya. Soy del estado de Mazatlán, Sinaloa, y hoy vengo a contarles mi propia experiencia con un amarre de brujería que le hice a un integrante de mi propia familia. Para que lo entiendan mejor, les daré un poco de contexto. Yo nací y crecí junto con mi mamá, mi abuelo y mi abuela en un rancho. Mi mamá era trabajadora doméstica, pues aunque mis abuelos tuvieran dinero, ella tenía que ganarse la vida trabajando, pues a mi abuelito jamás le gustó mantenerla después de los 20 años. Cuando yo cumplí 10 años de edad, mi madre falleció de una enfermedad respiratoria. Me quedé sola, solo al cuidado de mi abuelita y mi abuelito, quienes me dieron todo a manos llenas. Conforme fueron pasando los años, me encantaba pasar el tiempo con mi abuelo en su rancho, viendo cómo trabajaba con los animales, con los clientes y con los trabajadores. Pero con quien más pasaba el tiempo era con mi abuelita. Ella me enseñó a leer, a escribir, a sumar. Me explicaba todo lo que no entendía en mis tareas. Ella me preparaba de comer. En fin, ella se convirtió en mi segunda madre. Los quería tanto que no puedo explicarlo. Cuando cumplí 15 años de edad, me hicieron una fiesta enorme, a la altura de una princesa, como ellos me trataban. No sé cuánto se habrán gastado, pero sí sé quién me la organizó. Fue mi abuelita. Así fueron años de que todo me daban a manos llenas, regalos, dinero, su amor. Cuando cumplí 20 años de edad, a mi abuelito lo diagnosticaron con una enfermedad terminal. Pero regresemos un año atrás. Yo tenía 19 años cuando me comenzó a llamar la atención lo esotérico. Ya saben, la brujería y la santería. La verdad, jamás pude hacer nada y no aprendí nada, y eso que me juntaba con personas que también les gustaba y sí sabían. Pero sí conocí una persona bastante sabia en cuestión de brujería. Era el mejor del estado, o al menos así lo decían, pues había hasta personas con puestos muy altos que llegaban a él, en busca de cualquier cosa,
Él era el papá de una amiga mía. A pesar de ello, jamás le pedí nada y no creí pedírselo, hasta cuando me explicaron que mi abuelo tenía una enfermedad terminal y le daban 1 año de vida. Recurrí a la brujería porque él comenzó a hacer un testamento en donde a mí, su hija, no me incluía, no me tocaba nada, pues decía que yo con los estudios que me estaba dando saldría adelante. En ese momento no mostré mi enojo, pero estaba molesta hasta más no poder. Fueron noches en donde no podía ni siquiera pegar una pestaña pensando en cómo hacerle para que al menos me tocaran 2 tierras de tantas que tenía. Le dije, le lloré, le supliqué, pero no pude convencerlo. Fue cuando le platiqué a mi amiga que se me hacía injusto que me hiciera esto. Ella me dijo que por qué no le hacía un amarre, pues con eso estaría a mis pies y me obedecería en todo. Yo no lo pensé 2 veces y al día siguiente estaba en la casa de su papá. Estuvimos platicando y me comenzó a explicar sobre las consecuencias que tendría el amarre. Yo acepté sin ningún problema. Al día siguiente le tuve que llevar algunas cosas que me pidió. Una foto de mi abuelito y mía, un listón rojo, varias veladoras y un poco de tierra de panteón, la cual recogí del que me quedaba de paso. Él me dijo que dejara las cosas durante 2 días. Cuando pasaron, regresé después de la universidad. Pude ver que cuando me pasó a su casa, un pequeño altar estaba al frente mío, en donde tenía la foto de mi abuelita atada a la mía en una veladora roja, junto con semillas y más veladoras pequeñas, formando un corazón. Pensé que sería todo, pero no. Él me dio en una bolsa pequeña un poco de hueso triturado. Me dijo que tenía que poner ese polvito por donde pasara mi abuelo, pues ese hueso provenía de un muerto, y al pisarlo, se le pegaría a mi abuelo, y comenzaría a molestarlo hasta que se enamorara de mí. También me dio unas cuantas palabras que tenía que repetir por las madrugadas. Esa misma tarde puse todo el hueso en la entrada de mi casa y llamé a mi abuelo, quien estaba en el patio. Mi plan funcionó, pues pasó pisando el hueso perfectamente. En la madrugada también me desperté a las 3 y comencé a decir esas palabras que el brujo me había dicho. Pensé que todo esto surgiría efecto rápidamente, pero tardó alrededor de 1 mes en hacer efecto. Mi abuelito me había consentido toda mi vida, pero un día de la nada, él cambió. Comenzó a ser más atento conmigo y querer tener momentos a solas. Sin embargo, no se me insinuaba. Aquí fue cuando entendí que había funcionado y que estaba haciendo efecto. Y mientras más y más pasaban los días, comenzaba a ser más empalagoso, más cariñoso, pero ya no en forma de familia. Comenzó a acercarse y a tocarme más y más. Comenzó a besarme los cachetes cuando mi abuela no nos veía, hasta que un día en mi habitación, él entró y agarró mi pierna. Me acarició y me empezó a decir que me quería mucho y que yo estaba muy linda. Comenzó a besarme los cachetes y poco a poco se iba acercando a mis labios. Yo lo paré en seco y le dije que mi abuelita estaba en la casa. Él me dijo que no, que la había mandado al centro a comprar algunas cosas. Y aquí fue cuando mi propio abuelo me besó los labios. La verdad me dio asco, pero agarraba valor pensando en el dinero y las tierras. Así pasamos varias semanas en donde él solo quería besarme y acariciarme todo, y yo no lo dejaba, obviamente. No podía creer en que yo ahora era la amante de mi abuelo. Pero no todo fue lindo para él, pues comenzó a no dormir, o dormía muy mal. Esto porque por las madrugadas decía que me soñaba sin ropa en su cama, e incluso 3 veces a la semana me iba a despertar a mi cuarto queriendo pasar a más que un beso o caricias. Pero yo le decía que no íbamos a hacer eso. Yo iba a aceptar cuando me pusiera en su testamento que yo me quedara con el rancho que tenía a las afueras del pueblo y 500,000 pesos.
Él me dijo que aceptaba, siempre y cuando mantuviéramos una relación formal de novios, porque se estaba enamorando de mí. Yo acepté, pero mi abuelita siempre le ponía trabas a él, para que no me dejara tanto. Estuvo durante 2 meses intentando convencer a mi abuela, pero ella no quería. Yo fui con el brujo a quitar esa piedrita de mi camino. Para no hacer el cuento largo, el brujo me dio polvo de muerto, y durante 1 mes estuve dándoselo en cada comida que ella se tragaba. Al cabo de 3 meses, mi abuelita, la que me cuidó y me mimó, cayó gravemente enferma y falleció. Mi abuelito unos meses atrás le juraba amor eterno a mi abuela, y ahora parecía que solo yo le importaba. Al parecer ni siquiera le dolió su muerte, y rápidamente comenzó a hacer los papeleos para ponerme a mí de heredera. Cuando lo hizo, una mañana del domingo, llegó a mi cuarto y me enseñó el testamento. Me dijo que ya había puesto mi nombre y las cantidades que yo pedía. Ahí, ese mismo día, me hizo lo que quiso en mi cuarto. Conforme pasaban las semanas, él comenzó a mostrarse más y más sumiso a mí. Pero ya no parecía humano, parecía un zombi. A mis pies lo tenía. Cada que yo regresaba del colegio, él estaba esperándome ansioso, desesperado por verme. Me decía que siempre a cada instante me tenía en sus pensamientos. Él comenzó a enfermar, y no era por la enfermedad que tenía. Los doctores decían que era por otra cosa y que aún no lo encontraban. Estuvo 3 días internado. 3 días en donde no dejó de decir mi nombre ni un solo instante. Decían los doctores que hasta dormido repetía mi nombre en voz baja. Cuando salió de la clínica tenía que pasar algunos días de reposo, pero no lo hizo. Yo no lo sacaba de mi cuarto, e incluso varios trabajadores nos pudieron ver besándonos. La verdad sí me daba asco tenerlo encima de mí y que siempre quería estar conmigo. Su olor en mi cuerpo, su aliento, ya me tenía harta, pero con las semanas comenzó a empeorar y a enfermar más. Ya no podía dormir ni comer. También se le comenzó a caer los dientes y el cabello. De un momento a otro estaba irreconocible y más me daba asco. Él, después de 7 meses de brujería, terminó falleciendo, diciendo y repitiendo hasta su último momento mi nombre. Lo extraño es que no falleció de su enfermedad terminal, falleció de algo desconocido. Y yo, bueno, me quedé con lo que quería. La verdad, vivo feliz, si no fuera que en ocasiones, mientras duermo en mi rancho, la voz de mi abuelita me despierta. No sé si sea algo paranormal, porque la verdad nunca la he visto. Solo la escucho entre sueños. O tal vez, solo tal vez sea mi conciencia. Por favor, no me juzguen por lo que hice. Seguramente ustedes lo hubieran hecho también. Sin embargo, quise compartir esta historia porque quiero desahogarme de toda esta culpa. Y también quiero decirles que los amarres tienen consecuencias. Gracias por su atención y espero que sigan mandando sus relatos. Es un excelente canal. Gracias a todos por escuchar mi experiencia con los amarres. Siempre creí que la brujería era una estafa nada más, creencias que la gente sobrevaloraba. Sin embargo, en el 2019 puse mi tienda y para el 2021 me iba muy bien. Era una tienda de abarrotes y una ocasión, en el 2021, un vecino de enfrente abrió también una tienda. A mí no se me hizo mala onda, porque el sol sale para todos. Todos los días salíamos a barrer la banqueta y yo lo saludaba. Pero él no me regresaba el saludo. Me miraba feo y me barría con la mirada.
Al parecer me veía como competencia. Y claro, pues yo ya tenía mi clientela y él apenas empezaba. Además, no es por presumir, pero yo tenía más mercancía que él. Era obvio que vendrían conmigo. Una ocasión pude ver que llegó una bolita de personas a mi tienda. Y aquel vecino me estaba mirando en su mostrador. Pude ver cómo se le puso la cara roja, roja del coraje, y comenzó a pegarle a una mesa de metal. Maldecía a todo pulmón, pero yo no tenía la culpa. Los clientes eran los que elegían. Después de ese día llena de ventas, yo cerré. A la mañana siguiente desperté para abrir la tienda, y al abrirla, pude ver que en la entrada, en la banqueta, había sal negra. Yo, sin saber nada sobre este tema, solo se me hizo raro y la barrí hacia la calle. Mi día estuvo normal, y así cerré hasta las 11. A la mañana siguiente, otra vez al abrir, encontré una montañita de sal negra pegada a mi cortina de metal. Yo nada más la barrí y le eché agua a mi banqueta, pero durante una semana entera estuve encontrando esta montaña de sal negra enfrente de mi entrada, hasta que después se dejó de aparecer. Sin embargo, comenzó a amanecer en la banqueta signos extraños pintados con gis, o a veces con una pintura roja. Yo nada más le echaba agua con jabón y los tallaba hasta que se desaparecían. Y así estuvo otra semana entera. Yo no creía en nada de esto. De hecho, se me hacía puras tonterías. Pero una mañana, al abrir, pude encontrar una gallina negra, rodeada de sal negra, y alrededor, un círculo, y afuera varios signos que no entendía. Esa ocasión yo agarré la gallina negra, la metí a una bolsa y la aventé a un baldío. Tallé mi banqueta y la dejé reluciente. Un vecino sí vio lo que me dejaron y me dijeron que eso era brujería, pero yo nada más me reí y le dije que yo no creía en eso. Pero a los días siguientes me comenzaron a suceder cosas muy feas. Lo primero que noté fue que en donde tengo toda la mercancía refrigerada, o sea, los jamones, los quesos, los yogures, la longaniza y demás carnes frías, todas sin excepción se echaron a perder de un día a otro. Un día estaban frescas, pues yo cuido muy bien la fecha de caducidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, al querer limpiar, abrí la puertita y salió un aroma repugnante. Eran todos los jamones, quesos y carnes frías echadas a perder. Se notaban porque tenían todas las carnes un hongo verde como si llevaran mucho tiempo ahí. Los yogures por igual, todos estaban verdes. Tuve que tirar toda la mercancía y comprar nueva. Pero esa mercancía nueva, fresca, amaneció como la otra, repleta de hongo. Poco después los clientes comenzaron a decirme que mi tienda comenzaba a oler muy feo, como si un animal estuviera muerto. Era extraño porque yo soy muy limpio y diario trapeaba de 3 a 4 días al día, con mucho aromatizante. Pero eso no quitaba ese aroma que todos olían, excepto yo. Me decían que era muy fuerte, pero yo no lo olía. A mí todo eso se me hizo extraño. El aroma, la mercancía que poco a poco se echaba a perder. Sin embargo, perdí un poco de clientes, pero no muchos. Al contar esto fueron entre 3 a 4 días, y creo que tomé a tiempo las riendas. Aunque yo no creía en la brujería, fui con un brujo, pues esto era muy extraño. Al llegar a ese lugar que un amigo me recomendó, el señor, al abrir la puerta, se llevó rápidamente las manos a la nariz y se las tapó. Me dijo que yo estaba algo trabajado, por eso ese olor que yo tenía, un olor repugnante, a perro muerto. Este hombre me leyó las cartas, me leyó la mano e hizo varias cosas que a mí se me hacían tontas. Pero cuando comenzó a decirme quién me había hecho eso, creí en la brujería.
Me dijo que un vecino me tenía envidia, mucha envidia, que el vecino había hecho algo y por eso estaba compitiendo conmigo. Él solo te hizo un trabajo de brujería, para que no te vaya bien, pero es un primerizo. Además, tú tienes excelente protección. Por eso no te va mal. Sin embargo, te cayó un poquito. Solo bastarán unas cuantas limpias a ti y a tu tienda y todo listo. Esto fue lo que me dijo aquel brujo. Sabía que aquel vecino que puso su tienda, me tenía odio. Las limpias empezaron primero por mí. Fueron 3 días, y los 4 siguientes días fueron a mi tienda. Aquel brujo nos limpió con amoníaco, con hierbas prendidas, con humo, con canciones extrañas. Y al final de la limpia, aquel brujo me dijo que si quería regresar todo el mal que me cayó. Yo le dije que no era necesario, pues yo vivo muy bien, y no quiero meterme en problemas o ver que le vaya mal a alguien por mi culpa. No es necesario. Él me dijo que estaba bien, que yo tenía un corazón puro. Después de todas esas limpias, mi tienda siguió normal. Todo el alimento ya no se descomponía y ya no olía feo la instalación. Mis clientes poco a poco regresaron y comencé a vender normal, o sea, mucho. Pude ver cómo aquel vecino se enojaba, hacía rabietas, cuando venían a comprar conmigo. No sé si lo dejé sin clientes, pero un día simplemente él cerró su tienda. Tal vez por la poca venta que tenía, pero eso no fue mi culpa. Esta es mi experiencia con la brujería, comunidad. Cuídense. Adiós. Esta historia es complicada de contar, pues me encuentro con sentimientos encontrados ante esta situación. Hace tiempo vivía con mi esposo y mis 2 hijas en casa de mi suegra. La verdad tenía una vida tranquila y dedicada al hogar, hasta que un día comenzaron a llegar llamadas al teléfono de la casa de mi suegra, en donde me buscaba un supuesto hombre, el cual afirmaba ser mi amante. Obviamente yo no lo conocía, pues no le era infiel a mi esposo. Pero mi suegra, claro que le creía. Las primeras llamadas se me hicieron molestas, pero ya diario era repugnante. Y harta de tantas llamadas, un día les contesté yo y les dije que no sabían con quién se estaban metiendo. Yo les advertí lo que les iba a pasar, pero no les importó. Pasaron las semanas y las llamadas continuaban. Yo ya estaba desesperada y esta situación estaba afectando a mi familia. En una ocasión mi suegra me habló para decirme que si ya no era feliz con su hijo, que lo dejara en paz mejor. Yo le respondí que si tuviera un amante no me marcaría a su casa, porque si estuviera haciendo eso, no sería tan tonta. Pero mi suegra no me bajaba de infiel y de otras tantas cosas peores. Cansada de esta situación, busqué a alguien que me ayudara, y recordé que la mamá de una excompañera hacía esa clase de trabajos, por lo que fui a ver a esa bruja. Esta señora leía el cigarro, pero no quise ir sola y le pedí a una vecina mía que me acompañara. La bruja al llegar me dijo que yo no engañaba a mi esposo, lo cual era evidente para mí, pero también me preguntó que por qué no le decía a mi familia, pues ella vio que tenía una descendencia de brujas muy poderosas. Y tenía razón, pues toda mi familia se dedica a la santería. Me sorprendió que supiera este dato. Ella no me conocía, y menos a mi familia. Pero yo no le respondí. Sin embargo, con esta señora encontré las respuestas que buscaba. Me dijo que quienes llamaban a casa de mi suegra eran 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Me dijo que yo no conocía a ese hombre, pero sí a las 2 mujeres. Una era castaña, con el pelo rizado y los ojos azules de largas pestañas. La segunda era con el cabello lacio y negro, hasta la mitad de la espalda, nariz recta
y con anteojos. La bruja me preguntó que si sabía de qué mujeres se trataban, y yo le contesté que no tenía ni la más mínima idea de quiénes eran. Pero mentí. Mentí porque una de las personas que me mencionó estaba sentada junto a mí. La bruja me dijo que regresara con más dinero y regresara otro día con más calma para que me ayudara. Salí de ese lugar aterrada, pues recordé que mi vecina, la que me acompañó, tenía el número de teléfono de la casa de mi suegra, pues se lo prestaban los fines de semana para que su papá les hablara desde Estados Unidos. Conforme a la otra mujer, era amiga de mi vecina, y antes de que me casara con mi esposo, esta mujer quiso andar con él. No sé cuáles habrán sido las razones por las que decidieron meterse conmigo, pero yo tenía claras las mías. Mi vecina preguntó que si no tenía alguna idea de quiénes eran, pero yo le respondí que no. También me preguntó que qué haría al respecto. Yo le dije que le diría a mi familia para que se encargara de ese asunto, aunque realmente solo quería asustarla. Quería que tuviera miedo para que ya me dejaran de molestar. Supongo que medio funcionó, pues al poco tiempo ella se fue a vivir a su pueblo. Pero yo no buscaba venganza. Yo solo había ido con la bruja para saber quiénes eran. Sin embargo, las llamadas no cesaban. Regresé con la bruja, la cual me preparó una velación de 4 días para que se le regresara todo lo malo. Yo solamente hice lo que me dijo, y así pasaron los días. Días sin saber nada, hasta que los rumores llegaron hacia mí. Mi vecina, la que se fue al pueblo, dicen que un día cruzando la calle con sus hijos, no vio aquel carro que venía a toda velocidad, y la aventaron. Lamentablemente falleció dejando huérfanos a sus 3 hijos. También me dijeron que su amiga fue abusada sexualmente frente a su casa. Conforme al hombre que llamaba, no supe lo que le pasó, pues nunca supe quién fue. No sé si lo que ocurrió fue simplemente coincidencia o parte de energías misteriosas. Solo sé que la justicia y el equilibrio se hizo presente en esta historia. Hola comunidad, mi nombre es Marcos y les escribo desde España. Desde que era un chico, crecí viendo a mi tío hacer brujería y siempre muy curioso me escabullía a su casa para ver qué era lo que hacía. Él siempre me explicaba todo lo que conlleva la magia. Hasta que caía la noche me tenía que ir. Pero en su momento me contó cómo comenzó en la brujería y hoy me parece que es digno de contar. Cuando él era niño le interesaba la brujería, así que todos los días iba a la biblioteca en donde encontró información muy básica sobre los aquelarres y las herejías. Pero un día en la feria anual, una mujer joven, muy hermosa, le obsequió un libro de pasta dura pero cosido a mano. Él sabía que si les decía a sus padres lo harían regresarlo, así que lo mantuvo en secreto, porque el libro era muy cautivador. Pues hablaba de todo tipo de temas, como encontrar objetos robados, clarividencia y botánica. Leyéndolo aprendió a salirse de su cuerpo y a vagar por las noches. Este último más importante, pues decía que solo así ayudaba a que se realizaran lo que la gente le pedía. Sin embargo, no todo era gracias al libro, pues cuando entró a la adolescencia, él presumía de sus dones. Pero un día un compañero le dijo que no contaba, porque no estaba iniciado en ninguna práctica. Es decir, nadie lo protegía. Es por esto que él fue al panteón y les ofreció a todas las almas en pena una ofrenda, como comida, luz y muchas flores. Esto había leído en aquel libro. Lo hizo como una forma de iniciación, y supongo que funcionó. O no sé qué pasó, pero esa noche mi tío soñó con 2 personas, las cuales les dieron su nombre y le pidieron una ofrenda por 9 días consecutivos.
Él no sabía si solo era un sueño o alguien lo había ido a visitar, así que regresó al cementerio, pero al no encontrar los nombres que le dieron, pensó que simplemente lo había soñado. Sin embargo, para su sorpresa, esa misma noche, volvió a soñar con las mismas dos personas. Ellas le dieron nuevamente su nombre. Despertó diciendo que no era un sueño, y en verdad había contactado con dos almas en pena. Así que les hizo la ofrenda, con la condición de que ellos también le dieran un regalo. Y así fue. Antes de los 9 días, encontró en la cabecera de su cama una higa, es decir, un amuleto, la cual tomó como una señal de aquellos espíritus. Mi tío me explicó que nunca encontró sus tumbas porque nunca los enterraron, y solo querían que los recordaran, y un poco de luz. Después de ese día a mi tío lo comenzaron a visitar las ánimas, y él les rezaba para que pudieran descansar en paz. Así fue creciendo. Por las mañanas iba a trabajar como jardinero, y en las noches dedicaba su tiempo a hablar con las ánimas. Él decía que a veces se desprendía de su cuerpo por las noches e iba con ellos, y ellos le mostraban otra forma de ver el mundo. En fin, un día llegó un conocido y le suplicó que lo contactara con su hija muerta para saber dónde estaba, y como logró decirle hasta los más mínimos detalles de cómo murió, al siguiente día fueron más personas para hablar con sus familiares muertos. Comenzaron a llegar personas y más personas a pedir favores, hasta que un día llegó alguien y le pidió que lo curara. Él sabía cómo hacerlo gracias al libro que le habían regalado. ¿Y qué creen? Lo curó. Por consiguiente empezaron a llegar más y más gente, hasta que un día llegó de su trabajo y descubrió que tenía ya mucha gente esperándolo. Y así simplemente renunció a su trabajo para dedicarse a ayudar a la gente. Después de ayudar a mucha gente, ocurrió lo que le pasa a los humanos. Pues no basta con lo necesario, pues siempre se quiere más. Y no hablo de mi tío, pues él siempre vivió de una manera modesta. Me refiero a la gente que iba a pedirle. Ahora le pedía poder, que regresara con su ex o que le fuera mal a algún vecino. Deseos mundanos de este tipo. No había trabajo que a mi tío no le saliera, pues todo trabajo era un éxito, ya sea bueno o malo. Con el tiempo se empezó a aburrir y casi ya no atendía a gente. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el destino lo cruzara con aquella joven mujer que le regaló el libro. Mi tío presumía mucho a esa amiga, pues parecía que no envejecía. Esta misma le regaló el segundo volumen del libro, pero este era diferente. Era oscuro, pues hablaba de necromancia, demonología y precognición, por lo que mi tío se puso a practicar las nuevas enseñanzas del libro, y después de meses, de nuevo volvió a atender a mucha gente. Ahora mi tío no daba plantitas medicinales o se comunicaba con almas, no. Ahora daba talismanes y mencionaba a demonios. Sin duda la magia de mi tío había cambiado al igual que él, pues ya cuando lo veía trabajar me decía que la brujería era una práctica donde se utiliza la energía, que lo que lo hacía buena o mala era nuestra intención. Por eso él hacía 2 cosas buenas para poder hacer 3 malas. Yo sí recuerdo que le pedía a la gente fluidos, como uñas, orina, vellos, y después les mandaba a las ánimas para que trabajaran e hicieran todo tipo de trabajo, como separar a las parejas, enfermar a la gente, o ya de plano para acabar con ellos. Después de que se hiciera el cometido, mi tío ofrecía una oración, velas y en ocasiones animales muertos a las ánimas. Yo siempre le pedí a mi tío que me enseñara un poco de lo que él sabía, pero decía que misteriosamente la brujería no se puede contar. Es un secreto, y no porque sea algo elitista, sino porque era algo que se tiene que vivir.
pues no tiene sentido que se explique si no se va a entender. Buena o mala, no lo sé. Siempre me repetía que yo no hiciera nada de eso, pues condenaría mi alma a un eterno sufrimiento. Yo no sabía el poder de esta frase, hasta que mi tío al final de sus días tenía miedo. Miedo de que se le regresara todo lo que él había hecho. Pues me contó que había una ley universal. No interesa quién haga el trabajo o quién pague por él, pues todo se regresa multiplicado por 7. Sabíamos que se acercaba algo, pues sus últimos clientes empezaron a morir de uno por uno, de formas diferentes. Uno atropellado, otro en el hospital, uno en un asalto, etc. Hasta que solo faltaba él, mi tío. Me parece que en 4 semanas mi tío enfermó gravemente y no hubo planta, médico, amuleto o almas que lo ayudaran. Los doctores no sabían qué tenía, así que simplemente lo mandaron a casa a morir. Mi tío en esos días tenía convulsiones, estaba muy grave, ya casi no comía. Una de las últimas cosas que recuerdo fue que por las noches ya no dormía. Se levantaba a vomitar, una especie de masa negra, que hasta la fecha no sé qué era, pues como dije, él no comía nada. Recuerdo la noche que murió, pues al levantarme por un vaso de agua, me asusté al verlo parado en la puerta. Imagínense ver a alguien en los huesos, con la piel amoretonada, haciendo ruidos roncos, parado en la oscuridad, a mitad de la noche. Ese día no había nadie en la casa más que yo y mi tío. Con las últimas fuerzas que tenía para hablar, me dijo que escondiera ese libro, señalándome hacia su altar. Yo le hice caso. Intenté buscar dónde podría ponerlo para que nadie lo tocara. Pero mientras estaba buscando, de pronto se fue la luz y nos quedamos a oscuras los dos. Los perros que teníamos comenzaron a aullar. Esto no me dio miedo, y al final escondí el libro en una maceta. Saqué toda la tierra, lo puse ahí dentro y nuevamente lo cubrí. Así lo dejé y me fui al baño del patio. Cuando salí del baño y comencé a lavarme las manos, vi por el espejo que aquella maceta estaba escarbada y el libro estaba intacto en su altar. No pudo ser mi tío, porque él apenas se movía. No pudo ser él porque me dijo que lo escondiera. Además, él estaba acostado en el sillón. Hasta ese momento la energía ya estaba muy pesada. Cuando iba caminando hacia aquel libro, vi pasar una sombra humanoide por la sala dirigiéndose a mi tío. Yo me quedé congelado, pues esta sombra en verdad imponía. Pude ver cómo iba flotando lentamente pasando por la pared, e incluso cuando pasó por una lámpara de vidrio, esta misma se rompió de la nada. Yo desesperado aventé el libro por la ventana. Después de eso corrí y tomé a mi tío de su fría mano, intentando que aquella cosa, aquella sombra tan aterradora, no se lo llevara. Pero en mi hombro sentí como lentamente mi tío comenzó a irse. Aquella sombra lo alcanzó a llevárselo. Yo actualmente no practico nada de eso, pero me sigue llamando la atención. Conforme a los libros, el que aventé por la ventana, no lo volví a ver. Fue extraño, pues desapareció mi tío, y también junto con él, aquel libro. Pero recuerdan el volumen 2. Aún queda uno en casa, en la casa de mi tío para ser exactos. Aquel libro está en resguardo de sus hijos.